Biogeriatría, teoría y clínica. Autor Salvareza. Introducción. Uno de los mayores problemas que enfrenta el estudio de la gerontología y la geriatría es la excesiva tendencia a la generalización o universalización de los temas que se abordan, como también la utilización de un sinnúmero de lugares comunes sobre la vejez y los viejos. Es probable que ambas conductas estén íntimamente relacionadas y que el folclore y la mitología invadan el espíritu científico de las investigaciones en un intento de encontrar explicaciones totalizadoras para un fenómeno psicológico que se quiere evitar y que es tomar conciencia del devenir de nuestro propio envejecimiento. Sea cual fuere la edad del que escribe sobre estos temas o del que los lee, siempre estamos hablando de nosotros mismos, de lo que somos o de lo que seremos, si el tiempo nos lo permite. Tomar conciencia de esto es el punto de partida para poder comprender los vastos, complejos e intrincados fenómenos que se presentan en el proceso de nuestro envejecimiento y las diversas conductas que surgirán de ellas, conductas que si bien representan y están integradas en un todo, tendrán su manifestación preponderante, según los casos, en el área psicología, en el área biología o en el área social. Todos los autores importantes en el campo de la geriatría, Boulier, Goodman, Bromley, Strelevich, entre otros, insisten en la imposibilidad de esta generalización basándose fundamentalmente en el criterio de dispersión. Esto es la mayor disparidad de conductas o de sus rasgos que se advierten con el paso del tiempo. Son más homogéneas y por lo tanto más pasibles de ser computadas estadísticamente las conductas de los recién nacidos o de los chicos de 6 años que la de los viejos de 70. Pero no es esta la única dificultad metodológica. La investigación gerontológica y geriátrica requeriría una mayor realización de estudios de tipo longitudinal, es decir, aquellos que permitan el estudio de los sujetos durante la mayor parte posible de su vida para poder seguir las vicisitudes de su crecimiento, desarrollo y envejecimiento. Pero este procedimiento es muy difícil de realizar porque requeriría una población investigada relativamente estable y disponible y un equipo de trabajo con la consiguiente estabilidad y persistencia a lo largo de los años. Este sería el método más recomendable objetivamente, pero no obstante tendría el inconveniente subjetivo de que investigado e investigador envejecerían al mismo tiempo, lo cual en un determinado momento podría producir interferencias y desvirtuar los resultados. Tenemos que recurrir entonces al método transversal, que compara una o varias funciones de grupos de igual edad cronológica. Este método es el más utilizado, pero es el menos confiable científicamente en cuanto a sus resultados, porque tiene el inconveniente de inducir errores al no contemplar la variable tiempo histórico. El método transcultural, es decir, el que compara individuos de la misma edad en diversas culturas, tiene el inconveniente de desestimar la variable tiempo social. Sobre estas dos variables volveré a hablar más adelante. Finalmente, la elección del lugar donde se realiza el muestreo de la población tiene fundamental importancia. Generalmente las investigaciones empíricas en estos temas tienden a sacar sus conclusiones a partir de los consultorios privados o de las instituciones, y luego tratan de extrapolar estos resultados a la población general. Pero aquí el error es más peligroso, porque hace una extensión de observaciones realizadas sobre pacientes, es decir, enfermos, hacia individuos sanos, sean estos orgánicos o funcionales. Este error deriva del prejuicio más asentado sobre la población vieja y que es la utilización automática de la categoría viejo enfermo. Las investigaciones sobre la menopausia, sobre declinación mental o sobre depresión, entre otras, desestiman este prejuicio. Como el título de este trabajo se presta a caer en alguno o en la totalidad de los errores que señalo, corresponde acotar su intención.
El término envejecimiento de por sí puede inducir ambigüedades sobre su ubicación temporal. De las diversas acepciones que de él se pueden dar, elegiré para esta exposición su aspecto de desarrollo, de proceso de transición del ser humano hacia la vejez, y para ello lo centraré en las interacciones psicológicas, biológicas y sociales de lo que últimamente los autores ingleses y americanos especialmente han comenzado a estudiar bajo la denominación de mediana edad. Esta pretenderá también ser la introducción a un estudio a desarrollar todavía, la de establecer cuáles de las características descritas por los autores anglosajones se corresponden con la realidad de nuestro país y cuál es su impacto sobre la psicología del envejecer, aquí y ahora. ¿Qué es la mediana edad? Una de las dificultades con el término mediana edad reside en que no es una fase que pueda definirse muy claramente, sino que guarda diferentes significados para la gente según su edad, sexo, estatus, clase social, etc. El primero en estudiarla fue Shakes y la situó cronológicamente de los 35 años en adelante, pero a mi juicio cometió una equivocación, pues constituían la muestra de un estudio fundamentalmente artistas de siglos pasados, cuando la expectativa de vida al nacer era mucho menor de lo que es ahora y en consecuencia, si quisiéramos recurrir al mismo método arbitrario, por cierto, deberíamos situar actualmente este periodo entre los 45 y los 65 años. Esta es la época en la que la mayoría de la gente ha encontrado el modo de subsistencia propio y el de su familia, y el momento en el cual han terminado la crianza y cuidado de sus hijos, actividad que suele suplantarse con el cuidado y preocupación por los propios padres, cuando estos aún existen. En ciertos sectores de la población, en la mediana edad se está al mando de la sociedad en términos de poder, influencia y toma de decisiones, lo cual trae aparejado suma responsabilidad en el manejo de temas tales como los relacionados con la juventud y la vejez, por ejemplo. Alrededor de las 3/4 de la producción intelectual de científicos y escritos está distribuida en el rango de edad comprendido entre los 30 y los 59 años. La mitad de los descubrimientos y desarrollos en medicina y psicología se producen en la década de los 40. Entre los 30 y 60 años se distribuye el 80% del total de los puestos políticos, militares o industriales de la sociedad. Estas consideraciones relativas a las clases medias y altas tienen su correlato en las clases bajas, en cuanto a estatus y jerarquías en sus respectivos grupos de funcionamiento e influencia. Los trabajadores manuales tienen su lugar en fábricas y o sindicatos, en las organizaciones barriales, clubes parroquiales, etc. Las personas que han adquirido un nivel socioeconómico que les brinda seguridad y que mantienen un buen estado de salud pueden sentir esta época como la flor de la vida, la experiencia acumulada y las conductas estabilizadas en las relaciones interpersonales hacen que en general les resulte fácil responder a las demandas del entorno social y aún mantener adecuadas performances físicas, atléticas o deportivas, aunque sean modificadas por la experiencia y por cierto grado de limitaciones. Por ejemplo, pueden jugar al golf en lugar de jugar al fútbol, o correr 2 veces por semana en lugar de jugar a la paleta, pero obteniendo de todos modos la satisfacción de sentirse activas y deportivas. Para otras personas la mediana edad constituye un nicho ecológico, es decir, que se han adaptado a un entorno limitado y que su ajuste a las actividades de la vida cotidiana se reduce a una rutina regular, lo que les proporciona sentimientos de seguridad, y así se sienten protegidos de los conflictos que podrían provocarles ansiedad. La experiencia les provee de la paciencia necesaria para hacer frente a los problemas y al mismo tiempo para sentir confianza en sí mismos. La gran profusión de contactos sociales que les surgen del estatus y la jerarquía conseguidos hacen que se esté en condiciones óptimas de recoger la información necesaria para resolver los problemas, tanto en el campo de la investigación científica como en el mundo de los negocios. Como es fácil comprender, el objetivo de todas estas conductas es el mantenimiento de un adecuado nivel de autoestima.
Para gran parte de la gente de mediana edad es la época de la autorrealización y la gratificación, pero al mismo tiempo, para toda la gente sin excepción, esta es también la época que marca el paso inexorable hacia la vejez. Y en consecuencia, gran parte de lo que denominamos buen o mal envejecer está contenido en este pasaje. Pero antes de examinar qué es lo que determinará la calidad de este proceso y sus consecuencias ulteriores, debemos preguntarnos si existen algunos rasgos intrínsecos y particulares de esta etapa y que puedan adscribirse a toda la población que envejece. Características de la mediana edad. Aún manteniendo muchas reservas sobre las generalizaciones, tal como lo he señalado más arriba, la mayoría de los estudios, tanto los longitudinales como los transversales y los transculturales, muestran la presencia de algunos rasgos intrapsíquicos con la suficiente constancia como para tomarlos como punto de partida para una futura investigación comparativa. Partiré de la base en que en la mediana edad hay dos temas predominantes que prestan una especie de telón de fondo sobre el que aquella se desarrolla y que son la progresiva toma de conciencia del paso del tiempo con el consiguiente envejecimiento personal, por un lado, y por el otro, que los cambios en los patrones vitales muestran que los hijos crecen, los propios padres envejecen cada vez más y mueren, y que eso lo coloca al individuo ante la sensación ineludible de ser el próximo en la fila. Las formas de expresión intrapsíquica de esta temática son las siguientes. El incremento de la intencionalidad. Neugarten ha sido la primera en llamar la atención, basada en estudios realizados en la Universidad de Chicago acerca de que en la mediana edad hay un énfasis en la introspección y en el balance vital con un intento de reevaluar el sí mismo, el self. La preocupación por el mundo interno se intensifica tras la catequesis emocionales sobre personas y objetos del mundo externo decrecen. La disponibilidad para distribuir actividades y efectos en las personas del entorno se reducen. Es el momento del movimiento, desde el mundo externo al mundo interno. La autora insiste en que este incremento de la interioridad es un proceso intrínseco, atribuible a la edad más que a una respuesta adaptativa a procesos de cambio, ya que puede ser medida, dice, en personas con buen funcionamiento mental antes de que ocurran las inevitables pérdidas sociales inherentes al envejecimiento o antes de que haya algún cambio detectable en la performance o competencia de los sujetos en los roles sociales adultos. Partiendo de la similitud entre el planteo y la aseveración popular de que en la vejez hay un aumento del narcisismo, utilicé, en otro lugar, la metodología psicoanalítica para confrontar ambos conceptos, interioridad y narcisismo. Y sostuve que si bien el incremento de la interioridad debe considerarse en primera instancia como un fenómeno universal, hay que verlo como el resultado de la disociación que produce el conflicto de envejecer o ciertas situaciones vitales dentro del proceso de ser viejo. Este repliegue sobre sí mismo podrá tener las características de reminiscencia, en cuyo caso se conseguirá la integridad del sujeto o adquirirá la forma de nostalgia, y al no poder establecer la integridad se transformará en desesperación. De cualquier manera, el narcisismo pasa a ser la consecuencia y no la causa del incremento de la interioridad. Cambio en la percepción del tiempo. En su mediana edad, la gente comienza a pensar el tiempo, su tiempo, desde una perspectiva distinta, comienza a medir el tiempo más en función de lo que falta por vivir que de lo que ha pasado desde el nacimiento. No hay solamente una inversión de la direccionalidad, sino que aparece la conciencia de que el tiempo es finito. Neugarten señala que en esta época existe una marcada dificultad para situarse en la propiedad y que cuando a algunas personas se les pregunta de improviso por su edad, no pueden dar de inmediato la respuesta adecuada. Interrumpen su pensamiento y frecuentemente dicen ¿cuántos? ¿51? No, 52. Sí, 52. Personalización de la muerte. Íntimamente relacionado con lo anterior, aparece la personalización de la muerte. La muerte de pares, amigos, especialmente los últimos,
hace que ésta se convierta en una posibilidad real para uno mismo y que deje de ser la mágica o extraordinaria ocurrencia que parecía cuando éramos jóvenes. Shakes, en su importante trabajo de 1966, al analizar las causas que provocan un cambio en la conducta de las personas en la mitad de la vida, decía: considero y trataré de demostrarlo, que el hecho de que en el escenario psíquico entre la realidad y la inevitabilidad de la propia muerte personal eventual es el rasgo central y básico de la fase de la mitad de la vida, el rasgo que precipita la naturaleza crítica de este periodo, la muerte. En el nivel consciente, en lugar de ser una concepción general o un acontecimiento experimentado en términos de pérdida de algún ser, se convierte en un problema personal, la propia muerte, la propia mortalidad real y actual. Freud descubrió con precisión este problema. Estábamos preparados para sostener que la muerte era el resultado necesario de la vida. Sin embargo, en realidad, estábamos acostumbrados a comportarnos como si fuera de otra manera. Desarrollábamos una inconfundible tendencia a archivar la muerte, a eliminarla de la vida. Tratábamos de ocultarla. Se trata de nuestra propia vida, por supuesto. Nadie cree en su propia muerte. En el inconsciente, todos están convencidos de su propia inmortalidad. En este punto, un rasgo importante de orden cultural parece determinar una distinta conducta según los sexos. Mientras el hombre aparece preocupado por la proximidad de su muerte, la mujer está preocupada por la inminencia de su viudez. Es importante señalar que en condiciones normales, al instalarse la vejez de los tres rasgos intrapsíquicos mencionados, los dos últimos tienden a perder importancia y desaparecer como factor preocupante, en tanto que el primero persiste y aún puede llegar a incrementarse considerablemente. Distintos tipos de envejecimiento. Los estudios realizados muestran que en general la mayoría de la gente se ajusta y adapta relativamente bien a los problemas y demandas que presenta la mediana edad, pero que también muchas veces ocurren dificultades en ese tránsito y aparecen las llamadas crisis de la mediana edad. Más adelante voy a considerar si esto debe o no considerarse una crisis, pero entre tanto, parafraseando a Butler y a H.A., describiré las conductas más comunes que suelen presentarse en la mediana edad y que denotan sintomáticamente que el proceso de buen envejecer está perturbado. Ahí señala que el ser que envejece debe hacer un esfuerzo extra, porque al contrario del niño o del adulto, debe adaptarse no solamente al medio, sino además a su propia vejez. La imposibilidad de aceptar las nuevas condiciones que impone el envejecimiento puede llevar a que aparezca una reacción global de rechazo. Rechazo de admitir el envejecimiento de las capacidades intelectuales, el envejecimiento físico o la disminución de la sexualidad. Este rechazo puede convertirse en una auténtica formación reactiva que se traducirá en la adopción de rasgos, maneras y conductas inapropiadas, correspondientes a otra época, en un intento de detener el reloj. La frustración libidinal puede llevar al sujeto que envejece a sentirse inferior a los jóvenes. Puede fomentar sentimientos de envidia, lo cual se traducirá en un rechazo global a todo lo relacionado con la juventud, y el sujeto se mostrará impaciente, agresivo, autoritario y crítico hacia las generaciones menores. La preocupación por los cambios corporales inevitables puede llegar a ser exagerada y aparecerá en forma de trastornos hipocondríacos con depresión, alcoholismo o algún otro tipo de adicción, especialmente medicamentosa. Como posibles consecuencias, el temor a los cambios, especialmente en lo corporal relacionado con el funcionamiento sexual, puede producir dos tipos de reacciones opuestas. Por un lado, promiscuidad sexual, al tratar de probar que aún se es joven y atractivo. Esto puede conducir a intempestivas rupturas matrimoniales, o por otro lado, a convertir la relación de pareja en una torturante situación de aburrimiento e insoportable rutina. La mediana edad, ya lo he dicho, puede ser, y de hecho para mucha gente lo es, la flor de la vida, pero no necesariamente se verá amenazada por múltiples conflictos cuya resolución dará lugar a alteraciones superficiales, irreversibles o bien profundas de difícil solución, que rotularemos con patologías. ¿De qué depende que se tome uno u otro camino?
Se envejece de acuerdo a cómo se ha vivido, decía Ajuriaguerra. Sí, pero ¿qué quiere decir esto exactamente? ¿Qué esquema teórico usamos para conceptualizar el envejecimiento? Veamos primero el aspecto psicológico. Factores psicológicos en el envejecimiento. Múltiples son las teorías que se han propuesto para explicar el envejecimiento psicológico y o la reacción psicológica de los individuos ante el envejecimiento. Y obviamente, esta multiplicidad de puntos de vista dependerá de las teorías donde estén asentadas. No voy a hacer aquí un estudio comparativo, porque excedería los límites y propósitos de este trabajo. Los interesados pueden consultar los estudios exhaustivos en los libros de Buse y Blather, Buren y Sheye, Buren y Sloane, Bromley. Mi formación en psicoanálisis y en psiquiatría dinámica, naturalmente, me lleva a privilegiar los estudios y conceptos surgidos de estos campos, fundamentalmente dos de ellos. Uno es Erikson. A este autor le corresponde ser el citado como el primer psicoanalista que se ocupó específicamente del tema del envejecimiento y la vejez, y que lo hizo formando parte de su teoría epigenética, que describe una serie de fases del desarrollo de la personalidad en función de su adecuación con ciertas variables psicosociales. Esta teoría propone un eslabonamiento de ciclos vitales, 8 en total, que están determinados por la relación del individuo en crecimiento y la realidad social que actúa por medio de representantes institucionales diversos y que son los encargados de permitir o facilitar ese desarrollo. Cada ciclo comporta tareas evolutivas que el individuo debe resolver y su acierto o desacierto en hallar las soluciones necesarias determinará su destino. En la edad que nos ocupa, el conflicto principal, según Erikson, se plantea entre la generatividad y el estancamiento. La primera debemos entenderla fundamentalmente como la preocupación por afirmar y guiar a la generación siguiente, sin que se refiera a esto, por supuesto, solamente a una relación con personas de filiación directa. Este concepto incluye los otros más estrechos de productividad y creatividad. La capacidad de entregarse por completo en el encuentro de los cuerpos y de las mentes lleva a una expansión gradual de los intereses del yo y a un vuelco del catexia libidinal hacia aquello que se está generando. Pero cuando este enriquecimiento falla, hay una regresión a una necesidad obsesiva de pseudo-intimidad acompañada por un sentimiento de estancamiento, aburrimiento y empobrecimiento interpersonal. En estos casos, los individuos comienzan a gratificarse como si fueran sus propios hijos únicos o los de otros. Y cuando se dan las condiciones favorables, la invalidez precoz, física o psicológica se convierte en el vehículo de la preocupación por sí mismos. La resolución satisfactoria o no del conflicto planteado en este estadio dará lugar al último, que se planteará entre la integridad y la desesperación. La primera es el fruto de los otros 7 ciclos vitales y madura gradualmente en las personas que envejecen, pero solo en aquellos que se han ocupado de las cosas y de la gente y que han adaptado los triunfos y a los desengaños de ser, por necesidad, el que ha dado origen a otros y ha producido objetos e ideas. El fracaso de esta lleva al sentimiento de desesperación que expresa el sentimiento de que el tiempo es corto, demasiado corto para iniciar el intento de otro tipo de vida que lleve a la integridad. Este esquema epigenético es muy útil y de hecho ha satisfecho las preguntas de muchos investigadores en nuestro campo geriátrico. Como se puede comprobar consultando los índices de autores de la mayoría de los libros importantes sobre el tema, para mi gusto es un poco generalizador y abarcativo y da respuestas globales, que si bien abren el camino, no terminan de explicar el destino personal y subjetivo de nuestro propio envejecimiento. Sí, volviendo a jugar la guerra, cada uno envejece de acuerdo a cómo ha vivido, habrá que buscar otro elemento teórico que nos permita entender cómo hemos vivido y que determina los cambios de dirección de nuestro ciclo vital. El psicoanálisis ha privilegiado el encuadre histórico, individual, psicosocial en este. La historia es una explicación del presente por el pasado, más especialmente del presente adulto por el pasado infantil.
Para entender la operatividad de este concepto, hay que recurrir a la formulación de las series complementarias. En ellas hay tres series de causas que no actúan independiente, sino que en realidad lo que actúa es la resultante de su interacción. Una primera serie está constituida por factores hereditarios y congénitos. Entre los primeros están los transmitidos por herencia por los genes y entre los segundos los que derivan del periodo intrauterino. Esta serie también se denomina componente constitucional. La segunda serie está constituida por las experiencias infantiles que, como se pretenderá, son de importancia fundamental porque ocurren en los primeros momentos de la formación de la persona. Los factores actuales o desencadenantes constituyen la tercera serie. Estos actúan sobre la disposición, es decir, sobre el resultado de la interacción de la primera con la segunda serie. La reciprocidad en la actuación de unas series con otras permite explicar tanto el desarrollo psicológico de los individuos como sus eventuales estructuraciones psicopatológicas y también las categorías de endógeno y exógeno. Para entender su funcionamiento hay que recurrir al principio de la proporcionalidad inversa. Es decir, que una disposición fuerte estará en condiciones de absorber adecuadamente y sin mayor complicación reiteradas situaciones conflictivas, factores desencadenantes o actuales, en tanto que en disposiciones débiles o debilitadas por reiterados sufrimientos, factores actuales mínimos pueden desencadenar catástrofes al constituirse en verdaderas situaciones traumáticas difíciles o imposibles de manejar. Este esquema sencillo en su formulación, pero sumamente profundo en sus alcances, permite entender el desarrollo psicológico de los seres humanos y en el caso específico que estamos tratando, nos permitirá comprender las particularidades de cada proceso de envejecimiento por la estructura de la personalidad, constitucional más disposicional, y por la acción de los factores actuales que sobre ella inciden, tales como los biológicos y los sociales, y poder determinar en qué momento estos se convertirán en traumáticos. Pero quiero aclarar bien un concepto. En otro lugar, he sostenido que cada cultura produce su propio envejecimiento. Pero ahora quiero agregar que dentro de cada una de ellas, cada viejo es el producto de sus propias series complementarias. Creo que esta formulación tiene la enorme ventaja de proveernos las bases para una adecuada prevención primaria tendiente a producir mejores envejecimientos. Pero esto será tema de otro trabajo. Factores biológicos en el envejecimiento. Sin entrar a terciar la conocida discusión sobre si la vejez es el resultado de aspectos biológicos deficitarios y viceversa, lo cierto es que en la mediana edad comienza a notarse que estos aspectos estarán siempre presentes, aunque su desarrollo no será cronológicamente idéntico para cada capacidad, envejecimiento, diferencial, ni para cada individuo. Los estudios muestran que los mejores resultados obtenidos para el conjunto de las aptitudes corporales se sitúan alrededor de los 30 años, edad crítica de los deportistas, y que a partir de allí se asiste a un deterioro progresivo fisiológico, pero es solo en la mediana edad cuando las curvas de los estudios realizados se desvían evidencialmente y toman estado clínico. El aspecto general refleja el envejecimiento. La silueta se pone pesada por la gordura que predomina en ciertas regiones, vientre, caderas. La piel pierde su hidratación y su elasticidad, se arruga, las varicosidades se acusan, las venas sobresalen, los cabellos encanecen y se hacen escasos. A esto se suman las alteraciones autoperceptibles de las funciones oculares y auditivas, el incremento de la fatigabilidad muscular y un cambio en la velocidad de respuesta adaptativa a ciertos estímulos, por ejemplo, sexuales. Por supuesto, estas modificaciones muchas veces pueden corroborarse mediante el estudio de las alteraciones producidas en las moléculas, en las células, tejidos, órganos y aparatos tales como lo demuestran los trabajos publicados en el excelente libro de Finch y Hayflink. Ahora bien, todas estas modificaciones que insisto deben ser consideradas fisiológicas, en tanto no derivan de problemas patológicos definidos, tendrán repercusiones personales y serán vividas de manera totalmente distinta por los individuos que las padecen y que dependerá, como lo señalé más arriba, de la personalidad previa de cada uno y del rol socioeconómico que desempeñe.
La pérdida de la belleza y el encanto físico no tendrá el mismo efecto en una personalidad narcisista, sea hombre o mujer, que en una depresiva, pero tampoco será lo mismo si la persona es actor, actriz o modelo publicitario que si es taquígrafo o panadero. La declinación de la fuerza muscular no tendrá el mismo efecto en un estibador que en un cajero de banco, y la disminución de la audición puede tener efectos perniciosos en un crítico musical o en un psicoanalista, pero no revestir importancia en un dibujante, como es obvio. Las combinaciones de personalidades, profesiones y roles sociales multiplican las posibilidades casi hasta el infinito, lo cual, una vez más, hace sumamente difícil, cuando no ilusoria, la pretensión de establecer generalidades sobre el proceso de envejecimiento. Igual parámetro hay que tomar para considerar la eclosión de patología somática en la mediana edad. No creo que nadie esté contento ni que tome con naturalidad las enfermedades, pero aquí sí, la observación clínica institucional o privada nos permite ver la desemejanza de reacciones personales que se registran en este terreno. Desde la resignación al suicidio, toda la gama estará presente. Volviendo a lo señalado anteriormente, en las personas de mediana edad, tanto las modificaciones biológicas, fisiológicas como las patológicas entran a formar parte de las series complementarias como el factor actual o desencadenante, que al obrar sobre los factores constitucionales y disposicionales determinará el tipo de envejecimiento de cada persona. Pero las cosas no terminan allí, porque hay aún otro tipo de factores a considerar de suma importancia. Factores sociales en el envejecimiento. El hombre es fundamentalmente un ser social, y Freud decía que la psicología es ante todo psicología social, por lo tanto, toda consideración sobre la psicología del envejecimiento debe hacerse dentro del encuadre social en donde se desarrolla y con la interacción entre ambos. Para considerar esta interacción de tan vastos alcances y consecuencias, voy a referirme solamente a tres aspectos que considero de fundamental importancia. Así como en muchas sociedades ciertos grupos raciales sufren discriminaciones por el color de su piel, así como otros grupos son discriminados por su religión y las mujeres por su sexo, los viejos en nuestra sociedad son discriminados por su edad. Esto se llama viejismo. Corresponde definirlo simplemente como el viejuicio y la discriminación consecuente que se lleva a cabo contra los viejos. El viejismo es un concepto relativamente nuevo y fue descrito y estudiado en profundidad por Robert Butler a comienzos de la década de 1970. Por esta razón y porque forma parte de nuestra manera de ser, muchas de sus manifestaciones son inconscientes o no son registradas como tales por sus portadores. En estos, su prejuicio suele estar mucho más definido, porque a diferencia de los demás prejuicios en los cuales no hay nada que temer porque no es posible que alguien cambie el color de su piel, ni es probable que cambie de sexo, en este caso, si tenemos el tiempo suficiente, todos llegaremos a ser viejos y pasaremos a convertirnos en las víctimas de nuestro propio prejuicio. A esta conducta prejuiciosa debe imputarse una gran parte, si no todos los problemas del envejecimiento. Las personas víctimas del viejismo se consideran desde el punto de vista social como enfermas, seniles, deprimidas, rígidas, asexuadas, pasadas de moda y una multitud de rótulos descalificatorios más. Sus problemas físicos y mentales tienden a ser fácilmente ignorados y con frecuencia no se tienen en cuenta sus necesidades económicas y sociales. El viejismo lleva a las generaciones jóvenes a ver a los viejos como diferentes, a no considerarlos como seres humanos con iguales derechos y, lo que es peor, no les permite a ellos, a los jóvenes, identificarse con los viejos. Resultado: se tiende a ver a la vejez como algo que no nos pertenece, como algo que está allá en un futuro muy lejano y, por lo tanto, al no sentir que nos concierne, no nos permite prepararnos para enfrentar nuestro propio envejecimiento. El psicoanálisis nos ha enseñado el movimiento dialéctico de las identificaciones. Tendemos a identificarnos con las personas significativas de nuestro entorno o con aspectos parciales de ella, pero también nos identificamos con la imagen que estas personas tienen de nosotros. Este último aspecto es particularmente significativo y peligroso a la vez. En la mediana edad, porque
en la sociedad orientada hacia y para la juventud y la competencia, como es la nuestra actualmente, las personas que envejecen pueden fácilmente hacer suyas las imágenes prejuiciosas de los otros y sentirse y o funcionar como ciudadanos perimidos de segunda categoría. En el capítulo 1 he explicado en detalle la teoría del desapego de Cummins y Henry, en la cual se consideran componentes típicos del proceso del envejecimiento el apartamiento natural y normal del geronte de sus actividades y roles sociales, el incremento de la preocupación por sí mismo y el decrecimiento de interés en su relación con los demás. En una reciente revisión del destino de esta teoría, señala que este desapego individual fue concebido en primer lugar como un proceso psicológico que comprendía tanto el apartamiento del interés como el compromiso. El distanciamiento social se vio como una consecuencia del desapego individual conectado con la falta de oportunidades que brinda la sociedad y el escaso interés que manifiesta por las contribuciones de los viejos. Luego, parafraseando a Hochschild, Aschey señala que para comprender esta teoría debe ubicársela dentro del contexto histórico en donde surgió, esto es, que daba cuenta del problema de adaptación de las personas viejas de la década de 1950 en una situación social mucho más adversa que la de 1980, tanto respecto de los beneficios previsionales estatales como del cambio de las actitudes sociales hacia ellas. Tal vez en aquella época había mucha gente que quería desapegarse, cosa que no ocurre en la actualidad. Al postular la normalidad del desapego, esta teoría impulsó una enorme cantidad de investigaciones conexas, porque cambió súbitamente la imagen tradicional que mantenerse activo era la mejor forma de envejecer. Justamente, activo era la mejor forma de envejecer. Justamente para refutar la teoría de Cummins y Henry, se profundizó este último concepto y se sentaron las bases de la teoría de la actividad. Brumley, Habergoch, Andres y Neugarten mencionan un problema adicional en relación con este tema, cuando señala que estas teorías caen en el error de postularse como modelos óptimos de envejecimiento y que al hacerlo omiten otros aspectos tales como el tipo de personalidad previa, la actividad, el ejercicio de los roles sociales, la forma de obtener satisfacción, etc. De esta manera, ambas teorías se convierten en reduccionistas al centralizar el envejecimiento en un solo aspecto. Hoy, después de 30 años de investigaciones, está claro que el desapego no es ni natural ni inevitable, y cuando ocurre es por falta de oportunidades que la sociedad brinda a los viejos para que puedan seguir ejerciendo sus roles sociales con un buen grado de compromiso. Ahora bien, a pesar de que existen innegables pruebas científicas para refutar la teoría del desapego, no ocurre lo mismo en el nivel popular. El hecho de que la teoría de Cummins y Henry haya tenido tan vasto alcance se debe a que refleja un sentimiento social muy extendido señalado más arriba, viejismo. Este sentimiento es pernicioso porque creyendo y o practicando esta teoría, uno se inclina a adoptar una política de segregación o de diferencia hacia los viejos o a desarrollar una actitud nihilista en la cual la vejez carece de valor. Al igual que lo señalado en el punto 7.1, aquí también las identificaciones con la mirada de los demás pueden tener consecuencias catastróficas en el individuo que envejece. Para entender adecuadamente la interacción sociopsicológica de la transición que va de la mediana edad hacia la vejez, hay que referirse a los conceptos de Neugarten sobre el factor tiempo, que describo extensamente en el capítulo 7. Esta autora considera que todos los individuos, no importa el grupo social al que pertenezcan, desarrollan la idea de un ciclo vital normal y esperable, es decir, que ciertos eventos deben ocurrir en determinados momentos de la vida, y que un reloj mental interno les va señalando si están a tiempo o si están fuera de tiempo.
La existencia de estos relojes se demuestra por la facilidad y adecuación con la que la gente se refiere a ellos frente a un interlocutor. Rápidamente le comentan cuál es para ellos la mejor edad para casarse, para tener hijos, para convertirse en abuelos, cuándo un hombre debe estar asentado en su trabajo, cuándo cree que debe alcanzar el rango más alto, cuándo debe jubilarse y además cuáles deben ser las características sobresalientes en las sucesivas edades. Estar en tiempo o fuera de tiempo es una autoimposición apremiante. Hombres y mujeres se comparan con sus amigos, hermanos, compañeros de trabajo, con sus padres, para decidir si han hecho bien, pero siempre teniendo en mente la línea de tiempo. El llegar a los 40, 50 o 60 años no es en sí mismo tan importante, sino más bien el preguntarse, ¿estoy haciendo lo que me corresponde a mi edad? Desde esta perspectiva, se puede argumentar que los eventos normales y esperables no deben constituirse en sí mismos en crisis, y que deben reservarse este término para aquellos que no son esperables o que alteran el ritmo y la secuencia del ciclo vital. Dejar la casa paterna, casarse, la paternidad, la realización profesional, el climaterio, el convertirse en abuelos, la jubilación, son todos puntos decisivos a lo largo de la vida. La marcan puntualmente y exigen cambios en el concepto que se tiene de sí mismo y de la propia identidad, pero que se vuelvan o no críticos depende fundamentalmente para esta autora de su timing. Estas observaciones no niegan el hecho de que los eventos esperables puedan producir crisis en algunas personas y tampoco pretenden negar que la mayoría de los grandes acontecimientos personales que ocurren durante la mediana edad y en la vejez están constituidos por pérdidas individuales unidas a la pena natural que desencadenan. Pero cuando estos eventos ocurren en tiempo, pueden anticiparse, y al estar preparados, el trabajo de duelo puede elaborarse adecuadamente sin que se destruya el sentido de continuidad del ciclo vital del individuo. Luego de hacer una serie de consideraciones sobre los aspectos psicológicos del proceso de envejecimiento que he mencionado más arriba, incremento de la interioridad, cambio en la perspectiva del tiempo y personalización de la muerte, hace un detallado estudio estadístico y psicológico en donde demuestra que la menopausia en sí misma no constituye necesariamente una etapa crítica en la vida de la mujer, sino que este periodo debe verse en relación con la personalidad previa, serie complementaria y con la salud mental, y agrega que la teoría de la crisis de la menopausia, que se sustenta generalmente en la literatura, es el resultado de la extrapolación de ejemplos clínicos a la totalidad de la población. La conclusión de Neugarten sobre este tema es que, a causa de que las preguntas sobre el timing son centrales para la construcción de la autoestima, especialmente en aquellos individuos que se encuentran en la mediana edad y haciendo el balance de sus vidas, los cambios en las normas relacionadas con la edad y en los horarios deberán ser significativos, especialmente para los psiquiatras que observan la lucha de sus pacientes para decidir cuál es la edad apropiada para o qué deben hacer para actuar acorde a su edad. Desde esta perspectiva, la psicología del ciclo vital no es la psicología de la crisis de la conducta, sino la psicología del tiempo. Conclusiones. En el proceso de envejecimiento, los factores psicológicos, biológicos y sociales, más que pensarlos como actuando unos sobre otros, hay que verlos en la totalidad de su interacción y en las resultantes, entendiendo por este último el envejecimiento individual. En este tema, las generalizaciones pueden llegar a confundir más que a esclarecer los conceptos, pero muchas veces es imposible sustraerse a ellas. Es necesario que tengamos presente que solo deben servir de telón de fondo en un escenario donde se desarrolla la verdadera escena, nuestro propio envejecimiento.